se transforma en escorrentía, o sea, escurre en la cuenca, que va a ser el caudal después. Entonces, ¿cómo voy a obtener el coeficiente de escorrentía? Es a través de esta tabla que se llama la tabla de Ramsar. Esta tabla está dividida en dos, entre las pendientes que tienen entre el 5 y el 10%, que se considera una pendiente del tipo ondulada, o bien pendientes que van entre el 10 y 30%, en donde se considera que la pendiente es del tipo, o el relieve de la cuenca es del tipo montañoso. Si nosotros vamos acá a nuestros datos, estos son los mismos datos que utilizamos para la velocidad de escorrentía, vamos a ver que las pendientes que tenemos para cada unidad de cobertura o de vegetación superan el 10%. Entonces estamos en esta categoría de montañoso, ¿sí? Entonces nosotros ya tenemos las superficies en hectáreas y pasada al tanto por uno. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es obtener el C de tabla, o sea, el coeficiente de escorrentía. Como le había dicho, esto vamos a tomar la segunda parte de la tabla. ¿Por qué? Porque las pendientes son mayores al 10%. Acá dice entre 10 y 30%, pero son también pendientes mayores al 30% podemos utilizar. Entonces, por ejemplo, para la unidad bosques, acá nosotros tenemos unidad bosques. Entonces, el coeficiente de escorrentía, el valor C, es de 0,21, o sea, es un único valor, 0,21. Para pastizal, acá dice con pastos, a diferencia de la tabla de velocidad de escorrentía que decía con potrero, acá directamente dice con pastos. Entonces, vamos a tomar el valor de 0,42, ¿sí? Entonces pongo acá 0,42. Para el caso del suelo desnudo, acá tenemos la categoría desnudo, o sea, el suelo desnudo, y el valor del coeficiente de escorrentía es de 0,87. ¿Sí? Y cauce principal también se considera suelo desnudo porque es el cauce de este torrente de la cuenca del arroyo Chaile, en donde la mayor parte del año está seco, y cuando está seco se considera también el suelo desnudo, y es todo lo que tiene el sedimento, la roca y todos los tipos de materiales y clastos que están dentro del cauce. Entonces, por eso se considera también suelo desnudo, y también va a tener el valor de 0,87. Fíjense en que como nosotros estamos hablando de un coeficiente de escorrentía, es decir, cuánto de la lluvia que cae escurre, de la lluvia que cae en una cuenca escurre, fíjense en que el coeficiente es mayor cuando tenemos, por ejemplo, el suelo desnudo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros, a diferencia del bosque, en la cobertura de tipo bosques, fíjense que el coeficiente es menor, o sea, escurre menos. ¿Por qué? Porque el bosque, ¿qué hace? Cuando llueve, la lluvia, la gota de lluvia cae digamos, en la copa de los árboles, y ahí ya disminuye la velocidad con la que caen las gotas de lluvia, y la velocidad de caída de la lluvia, de las gotas de lluvia, es menor. Entonces, ¿qué hace? Que esa lluvia empiece a infiltrar en el suelo, o sea, que se genere ese proceso de infiltración, favorece la infiltración y disminuye la escorrentía, ¿sí? Cuando tenemos un bosque, esa es la función de los bosques protectores, sobre todo en las cabeceras de cuenca, como en este caso. En cambio, si yo tengo un área con suelo desnudo, ¿qué pasa? Cae la lluvia, y si bien hay parte que infiltra, pero como cae con tanta velocidad, no es la velocidad, es la fuerza con la que cae la gota de lluvia, impacta en el suelo, erosiona el suelo y escurre. Entonces no le da tiempo a que el agua infiltre, o sea, no hay un tiempo. Entonces, por eso el coeficiente de escorrentía es mayor en un suelo desnudo, donde prevalece la escorrentía, a un bosque en donde va a prevalecer el proceso de infiltración, que es lo que vamos a ver la semana que viene. ¿Sí? ¿Se entiende entonces esta parte del coeficiente de escorrentía? Lo saco de la tabla directamente. Bueno, pero hasta acá saqué el coeficiente del C de tabla. Yo tengo todavía que sacar un coeficiente total. Para eso voy a multiplicar, igual que en la velocidad de escorrentía,
la superficie al tanto por 1, o sea, el 0,49, por el C, el coeficiente de escorrentía de la tabla, ¿sí? O sea, multiplico 0,49 por 0,21, ¿sí? Y eso me da ese valor. Entonces, en los otros casos también tengo que multiplicar. Uy, acá qué pasó. 0,43. Ahí está. Entonces, acá tengo todos los valores ya multiplicados y voy a hacer la suma. Esta es la suma. Entonces, este que tengo acá es el valor del coeficiente de escorrentía, ¿sí? O sea, multipliqué la superficie al tanto por 1 por el C que obtuve de la tabla, de esta parte de la tabla, y voy obteniendo mis valores parciales de coeficiente para cada unidad de vegetación, y la suma, ¿sí?, de todas estas multiplicaciones me da 0,3444, ¿sí? Y este es el valor de C. Este valor de C, que lo voy a poner así grande ahí, acá era. Ese valor de C es el valor que me estaba faltando, ¿sí? C es igual a 0,34. Entonces ya tengo mis tres valores para colocar acá en la fórmula de Ramsar, ¿sí? C 0,3444, que es lo que obtuve de la tabla, el área de la cuenca que ya lo tenía como dato en hectáreas y la intensidad de la lluvia, ¿sí? Profe, la Entonces, unidad de intensidad de la lluvia es, ¿qué? ¿Milímetro? milímetros por hora. Ajá. El coeficiente de escorrentía es adimensional, el C no tiene unidad y el área está en hectáreas. Entonces, reemplacemos los datos en la fórmula y veamos cuánto nos da de caudal máximo, ¿sí? Eso, a ver, hagan ustedes el cálculo. 106,5. Eh, 18,57 puede ser. Y te queda en metros cúbicos por segundo. A Ah, ver, no, vamos a hacer algo. yo no. Está en hectáreas, yo lo puse. No, pero está bien, tiene que ir en hectáreas acá. Ah, ah, ah. Entonces, 106,25 por, ay, perdón, 0,34 por los 106,25 por el área que va en hectárea. Todo esto lo voy a poner en paréntesis, así multiplica eso. Todo eso está dividido entre 160. Sí, 100, 100, perdón, 18,60, 18,57, depende de la cantidad de unidades que utilizaste, pero está correcto, ¿sí? Entonces, ese es el valor del coeficiente, perdón, del caudal máximo para la cuenca del arroyo Chaile, ¿sí? Vamos a hacer así como rápidamente un repaso. Nosotros tenemos esta fórmula de Ramsar que
considera un coeficiente de escorrentía, una intensidad de lluvia máxima y el área en la cuenca. El área en la cuenca es un dato que ya tengo, que son los 183 hectáreas. Por lo general hemos venido utilizando para el área en la cuenca en kilómetros cuadrados, en este caso es en hectáreas. Y tenemos la intensidad de lluvia, que es lo primero que calculamos. Para eso, lo primero que hicimos fue calcular el tiempo de concentración, que es la fórmula general, se llama así, en donde tengo que hacer la división entre la longitud del cauce principal, que es un dato que ya tengo, ¿sí? Y la velocidad de escorrentía, ¿sí? Para calcular la velocidad de escorrentía utilizo esta tabla de Ramsar y Horton, en donde tengo las unidades de vegetación y las pendientes. Entonces tengo mi tablita en donde tengo las pendientes de cada unidad de vegetación, la superficie, esa superficie las pasé a porcentaje y después al tanto por uno, y sí, en esta parte necesito completar la tabla con los valores de velocidad de escorrentía, que son todos estos que tengo acá. Para eso me voy fijando la pendiente y la unidad de vegetación, y de esa manera obtuve la velocidad de escorrentía para cada tipo de vegetación. Finalmente, haciendo la multiplicación entre la superficie al tanto por uno por la velocidad, ¿sí? Y la sumatoria de todas estas, obtengo la velocidad de escorrentía, que es la que voy a colocar en esta fórmula. De esa manera obtuve que el tiempo de concentración es de 32,5 minutos, y con ese dato me vine acá a las curvas IDF, de intensidad, duración y frecuencia. ¿Sí? Con los 32,5 y con el tiempo de recurrencia de 50 años, obtuve que la intensidad de lluvia es de 106,25 milímetros por hora. De esa manera ya tenía el valor de intensidad para la fórmula de Ramsar. Y lo último que calculamos fue el C, que es el coeficiente de escorrentía, que también utiliza una tabla, la tabla de Ramsar. En este caso divide en dos a la tabla, entre pendientes que son del tipo ondulada y pendientes que son del tipo montañosa. Con este dato de las pendientes que tengo acá, voy a ir acá completando los valores de C, o sea, de coeficiente de escorrentía de la tabla, en función de la unidad de vegetación. Esto es lo que tengo acá. Al igual que en la velocidad de escorrentía, hago la multiplicación superficie por la tabla, por el C de tabla, y la sumatoria es el valor de C total del coeficiente de escorrentía, que es el que utilizo acá. Entonces, una vez que ya tengo estos datos, las reemplazo en la fórmula como hicimos y obtuvimos el valor del caudal máximo, ¿sí? Bueno, ¿tienen alguna preguntita? Esto les pasa también el PowerPoint y el Excel que hicimos los cálculos, Bien, perfecto. ¿sí? Profe, o sea, teniendo el caudal máximo, ese dato, pero es ese caudal de escorrentía, ¿no? Máximo o como... Es un caudal máximo de una escorrentía crítica, o sea, de una lluvia intensa. Por eso usamos las curvas IDF. Y ese dato después... Ese dato lo vamos a utilizar cuando hagamos el cálculo de la pendiente de compensación, la pendiente de compensación es la pendiente que nosotros tenemos que alcanzar para que no sea erosiva, ¿sí? O sea, tenemos que estabilizar las pendientes. Hoy tenemos por ejemplo, en esa cuenca, pendientes del 50%, y esas son pendientes muy erosivas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para estabilizar y bajarle el valor de esa pendiente? Alcanzar lo que se llama una pendiente de compensación, que lo vamos a ver más adelante, y esa pendiente nos va a permitir diseñar y también cuantificar cuántos aviones u obras de corrección necesitamos en la cuenca. Para eso, la fórmula de pendiente de compensación tiene una parte en donde se necesita este cálculo de caudal máximo. Entonces, para eso lo necesitamos. Ah, bien, perfecto. También esta fórmula de caudal máximo se utiliza, por ejemplo,
cuando se quiere calcular un balance hídrico de una cuenca. Entonces, queremos saber cuál es el valor de escorrentía crítica, de caudal máximo de esa escorrentía. Entonces, o sea, saber cuánto de lo que llueve se transforma en escorrentía. Entonces, se utiliza esta fórmula de Ramsar también para obtener estos valores caudales. Entonces, se tiene que hacer un trabajo muy detallado. Nosotros lo que vimos acá, por ejemplo, es un mapa de vegetación que tiene solamente las unidades de vegetación, así como muy general: bosque, pastizal, suelo desnudo, cauce. Pero en otros casos nosotros podemos usar mapas de vegetación un poco más detallados, ¿sí? Como por ejemplo bosque húmedo, bosque seco, arbustal, pastizal. Entonces se extiende como un poquito más la unidad de vegetación, entonces se hace un poco más detallado. Pero depende el objetivo del estudio, nosotros podemos detallar más o menos esas unidades de vegetación. Pero también se utiliza para esos casos Ah, bien, perfecto. al máximo, ¿sí? Y después el TP anterior que vimos, el de Torrente, todos los que caudal máximo, serían para más obra de Malapuna, por ahí Claro, creo. acuérdense, por ejemplo, que vimos para García Nájera, teníamos tres fórmulas y que dependía del tamaño de la cuenca, usábamos una fórmula u otra, ¿no es cierto? Sí, Y también después vimos las de Fuller, que eran para cuencas mucho más grandes, porque eran cuencas de 800 kilómetros cuadrados, que era la cuenca del Potrero, la cuenca del Mojotoro. Entonces son caudales máximos de cuencas mucho más grandes, ¿sí? Esta de Ramsar se aplica también a cuencas relativamente chicas, digamos, ¿no? También 183 hectáreas, bueno, no es tan pequeño, pero es otra fórmula, otra forma de calcular un caudal máximo. muy bien. Entonces el TP5 que vimos anteriormente también serviría para más adelante. También te puede servir para más adelante. La semana que viene sí tenemos clase, ¿no? La otra es la del estudiante. La semana que viene vamos a ver otro proceso dentro de la cuenca que es la infiltración. Nosotros vimos ahora lo que era todo característica morfológica, caudales comunes, caudales máximos, y vamos a ver la semana que viene lo que sería infiltración, que es otro proceso. Con eso vamos a terminar la primera parte de la materia, que es conocer cuáles son los procesos dentro de una cuenca, y la segunda parte, que es ya el manejo de la cuenca, vamos a ver para qué nos sirve todos esos cálculos que hemos hecho hasta ahora, lo vamos a aplicar en otras fórmulas y en otros modelos. Ah, bien, perfecto. Esto es como lo básico. Otra cosa, lo que no vimos todavía es precipitación. Esa les voy a dejar un video y el práctico para que ustedes los desarrollen, porque es muy sencillito de hacer. Cuestión que la semana que viene hagamos infiltración y veamos si tienen dudas de ese práctico. Bueno, profe. Bueno, Araceli, ¿tenés alguna duda? Y bueno, se No, puede profe, hacer todo virtual. bien. ¿Cómo, Alam? No, virtual, cualquier día, para resolver Ah, ese TP. puede ser, sí, si ustedes están con disponibilidad, yo no tengo drama. Antes del jueves que va a ser la clase, que hagamos el de precipitación, puede ser el lunes o el martes, ya me dicen. Sí, profe. Perdonen chicos, se fue a hacer una entrevista con su alumnita de la tesis. Entonces quedamos cualquier cosa para el lunes o martes, vemos el de precipitación, así el jueves vemos ¿cómo se llama? Infiltración. Ustedes pueden después de las 7 de la tarde, así ya más o menos a esta hora, que están en la casa, no sé, Sí, profe. así no les corta ninguna otra clase. Sí, sí puedo. El lunes y el martes. Bueno, bueno, entonces nos vamos hablando por WhatsApp. Les paso este PowerPoint y también les voy a pasar un video.